Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Aquí estamos con el programa número 43 de Al Derecho y al Revés por Ecomedios, como siempre. Gracias, Gerardo, por abrirnos el micrófono, Subirana, nuestro operador de siempre, que estaba bailando al son de nuestra música. Y a Fede Politi, apoyo indispensable para este programa. Hola, Alfredo, ¿cómo andás? Muy bien, aquí estamos en una tarde hermosa, dispuestos a, otra vez pasar revista. No nos alcanza el programa, como siempre, tantos temas, tantas novedades que nos superan, porque incluso no nos da tiempo de actualizarnos, pero bueno, vamos a tratar de resumir los hechos más importantes dentro de nuestras temáticas, y hoy tenemos algún entrevistado, ¿no es cierto? Tenemos un entrevistado que justamente nos va a aportar un poquito más de luz sobre todos estos temas oscuros que se están haciendo esfuerzos para sacarlos un poquito para que haya más transparencia. Pero vos sabés que yo, como siempre, antes de empezar con el temario que teníamos, hace unos minutos leí una noticia que francamente me hizo pensar, ¿no? Y es que una empresa petrolera creada por el ex CEO de YPF, por Galluccio, acaba de quedarse con los activos de Sinopec. Sinopec, para el público que seguramente no la oyó nombrar, es una petrolera china muy, muy conocida y que tenía activos por alrededor de 600 millones de dólares en la Argentina. Bueno, eso no sé a quién le interesa la noticia, parecería ser, pero bueno, uno se pone a pensar, Galluccio era el CEO de YPF hasta hace no demasiado tiempo. En febrero crea esta empresa que se queda con los activos. ¿Y quién compitió en esa adquisición con la empresa de Galluccio? ¿Quién compitió? YPF. Mirá vos, qué casualidad. No sé, yo creo que todavía la palabra conflictos de interés no ha sido demasiado asimilada en la Argentina, ¿no? No, aparte me parece muy peligroso. O sea que es como que todo esto es un juego de chicos prácticamente, porque alguien que toma el conocimiento y la expertise de una temática muy específica, que ya la tenía desde antes, sí. pero que su paso por la función pública le permite no tanto adquirir conocimientos nuevos, sino adquirir información nueva que no tenía antes, porque esto le da un espectro de info muy interesante que lo posiciona en una situación distinta, pero que encima esa información lo utilice para competir con la empresa estatal argentina y le gane en una licitación, parece como hasta ridículo. Bueno, ¿no? yo haría una alerta, ¿no? Porque la noticia que es del diario La Nación es pura noticia, no hay comentario. Por ahora indica simplemente esta victoria, digamos, en la competencia por quedarse con la empresa, pero falta que el Estado la apruebe. Y yo creo que el Estado algo debería tener que decir en este tema, ¿no? Vos sabés que hablando de aprobar, me vino a la mente, justamente con tu reflexión, el tema Cristóbal López, que otra vez está al ataque, ahora tratando de lograr la autorización, que por suerte no le fue dada, de parte de la justicia para posibilitar la venta del grupo Indalo, si no estoy acordándome mal. Sí. Y parece hasta ridículo los esfuerzos que viene haciendo Cristóbal López para transformar en líquido parte de su patrimonio, parte de su capital, porque se ve venir
la incautación de sus empresas, la incautación de los bienes principales, ya no tiene nombre lo que está haciendo. Días pasados lo mismo con respecto a una serie de pertenencias de distintas sociedades o de patrimonios, algunos hasta un restaurante de bastante afamado, de una categoría especial, cosas de valor específicas que de alguna forma está haciendo todo el esfuerzo para quitarla, sacarla del patrimonio, porque se ve venir, claro, la hecatombe, mientras tanto, tanto la justicia como la FIP, que es el acreedor principal por la deuda de impuestos que mantiene con el Estado, no avanzan o no están tomando las medidas necesarias para ponerle el pie encima de estos activos. Sí, y hay una suerte de chantaje, ¿no? Porque viene el chantaje de los miles de personas que obviamente ven peligrar sus puestos de trabajo, cosa que nos preocupa a todos como sociedad, pero no hay que olvidarse nunca, lo hemos dicho varias veces y se sabe, Cristóbal López no debe impuestos que no pagó. Se quedó con dinero que era del Estado retenido y con el cual además salió a comprar medios para hacer política partidaria. Es como que le metió la mano en el bolsillo a alguien, como si hubiera generado una especie de hurto. Sí, a todos nosotros. En forma elegante, ¿no es cierto? Sí, una cosa escandalosa. Es verdad. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Esperemos que la reacción se produzca y que no nos quedemos mirando la película y diciendo, uy, qué lástima, no reaccionamos a tiempo, pero cuando ya es tarde. Hoy todavía no es tarde, hagámoslo, porque la única manera de parar esto hacia un futuro es tomar medidas hoy, para que el día de mañana otro pseudoempresario que tenga tentaciones como las tuvo él y como ha llevado a cabo, ¿no es cierto?, operaciones a partir de los dineros públicos, a partir de la publicidad oficial, a partir de los impuestos de todos nosotros, de pronto no se vaya airoso o no se quede con el patrimonio. No basta con hacerle los procesos judiciales correspondientes. Además, hay que quitarle los recursos que no le pertenecen. Pero bueno. Ahora, vos fíjate, en la misma línea, ¿no? Quizás empiece a soplar un viento que si se hiciera verdaderamente fuerte y se mantuviera, abriría la posibilidad de avanzar en serio en temas tan graves como la corrupción. Y eso sí lo habíamos anunciado en nuestro temario, pero cada vez hay que profundizarlo más y lamentablemente se lo toca un poco al pasar, que es el tema de los empresarios y la corrupción. Ajá. Y estamos hablando, claro, uno piensa siempre en el funcionario, que es lo lógico, hay que pensar en el funcionario, es el punto de partida de cualquier investigación. Pero si alguien no paga las coimas, si alguien no se beneficia económicamente, el funcionario, por muy corrupto que sea, no puede hacer demasiado. Y ahora estamos en una situación en la que están citados a declarar, lo dijimos la otra vez, empresarios como Brito, que ya presentó un escrito ayer y dijo que siempre va a estar a derecho, y dijo que no tiene nada que ver con Chicone. Bueno, habrá que probarlo, habrá que acreditarlo. Hay una larga historia, en el caso del banquero Jorge Brito, los medios se han encargado en estos días de contar durante décadas cómo ha ido siempre creciendo al calor del poder de turno, con cada uno de los gobiernos que hubo en la Argentina, desde el amigo Menem en particular, y aún antes, te diría, lamentablemente, no precisamente teniéndolo al gobierno de Raúl Alfonsín, que no fue así, pero sí con contactos con personajes que venían también de aquella época. Ahora, en paralelo hay unas denuncias muy fuertes en 3 países contra una de las compañías más grandes de la Argentina. Techin está denunciada en la Argentina con 2 causas penales, en Brasil y en Italia. Y realmente hay que ver cómo termina esto. Hay una investigación, un artículo interesante de una entrevistada nuestra. A esta altura son tantos los entrevistados nuestros que podemos hacer un poco de roncha con lo que hacen. Emilia Delfino publicó un artículo en Perfil muy interesante sobre esta investigación, donde aparentemente el juzgado de la doctora Servini de Cubría y el fiscal Tayano no dieron una respuesta adecuada. Con bastante indignación se fue el fiscal italiano, que vino a pedir lo que habían pedido por exhorto, sí. Un exhorto que para variar demoró en su trámite, y no le hicieron el allanamiento que pedían los italianos, no hicieron la entrada a los mails que pedían los italianos, que dicen tener la ruta del dinero mediante la cual Techin pagó coimas en Brasil.
Entonces, bueno, si las investigaciones empiezan por este lado, por el otro lado, Calcaterra le han pedido un embargo de 54 millones de pesos en el día de ayer. El fiscal Picardi pidió a él y a una cantidad de empresas y de personas más vinculadas con el soterramiento de Sarmiento. Claro, Odebrecht. Odebrecht y las consecuencias de Odebrecht. Y acá, ojo, porque de repente uno escucha 9 millones de acá, 10 millones de acá, compara a 10 millones de dólares de coima con 3.000 millones de obra y dice, qué barata, sí, ¿no? Pero es la superficie, es lo que aparece, sí, nada más. Sí, sí. ¿Cuánto hay atrás de esto? Sí, tal cual. Me parece que estamos viendo parte de la realidad, una parte muy significativa, pero no lo suficiente como para reaccionar. Me parece que el ritmo al cual avanza la justicia, por más que se ha acelerado en los últimos tiempos, todavía sigue siendo insuficiente. Ya dijimos en alguna emisión pasada de este mismo programa de Al Derecho y al Revés que las estructuras del Poder Judicial no están en condiciones de responder, no solo los investigadores, es decir, en estos casos los jueces que instruyen los sumarios o los fiscales que están a cargo de las causas, haciendo peticiones o instruyendo sumarios, sino en especial los tribunales orales que no dan abasto ni van a poder responder a las causas que les lleguen a sus manos porque no les van a dar los tiempos, dado que los juicios se estiran, los testigos son muchos, los juicios duran demasiado tiempo y ya van a estar dando turno con demoras de 2, 3 años y esto no sirve. La justicia cuando llega tarde no es justicia, no sirve, no funciona, hace falta agilizar todos estos mecanismos. Y la Corte me parece que se está durmiendo y que está siguiendo la ruta del cangrejo, es decir, que va un poco para el costado, otro poco para atrás. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ya lo introdujimos la semana pasada también, la creación de un organismo que ha degradado la dependencia de los cuerpos periciales, de los 4 tradicionales cuerpos periciales, y solo ha rescatado o mantiene dentro de la órbita de la Corte el cuerpo anticorrupción y los otros 4 cuerpos periciales que requerirían actualización técnica, que requerirían inversión y capacitación de sus cuadros profesionales, que es algo que no se tiene jamás en cuenta. Un perito cuando ingresa al cuerpo pericial no tiene ninguna obligación de actualizar sus conocimientos. Si algún perito lo hace, pues de motus propio, por decisión propia, pero en general no lo hacen, igual que los jueces. Los jueces no tienen ningún tipo de obligación de actualizar sus conocimientos o mantenerse al día, ni siquiera en las novedades que van surgiendo en todos los aspectos. Esto es una barbaridad, ¿no? Porque nosotros que hemos ejercido y ejercemos las profesiones muy activamente, sabemos que ningún profesional puede seguir trabajando si no es actualizándose. Pero ¿sabes lo que pasa, Alejandro? Esto no es una cuestión declamativa, simplemente uno dice, no tenemos profesionales que estén actualizados. No, esto se nota en el día a día, exacto, se nota en la práctica. Hoy existen medios, existen apoyos tecnológicos, existen software para aplicar a cada caso, que permiten agilizar todas las problemáticas de administración de justicia, que permiten mejorar la rapidez de las investigaciones, que permiten entrecruzar información y relacionarla de forma tal de que perseguir, por ejemplo, delitos sea mucho más factible, haciendo coincidir información que pueda tener puntos en común de una causa a otra, de un juzgado a otro, de un tribunal a otro, en la medida que esa información se vaya acumulando, se vaya guardando en bases de información adecuadas y que después... Lo que hoy existe en casi todos los terrenos, digamos, ¿no? Es decir, menos en la justicia. Uno sabe que esto que vos estás diciendo, si nos escucha, por ejemplo, alguna persona joven, va a decir, ¿de qué están hablando estos tipos? No puede ser lo que están diciendo. Sabes que yo creo que, y esto me da a pensar, que en cierta medida esto es, no sé si es intencional, porque ¿cuál es el efecto que produce
no actualizarse y no mejorar los cuadros de investigación. Y el efecto es que las investigaciones siguen siendo igual de ineficientes, no se consigue acercarse a la verdad, a la justicia, si se hace muy lentamente, el mecanismo de prueba y error es el que predomina, pero cuando uno probó 1, 2, 10 veces sobre una cuestión, gastó dinero, gastó recursos e invirtió tiempo que se fuma, y ahí tenemos en gran parte la tardanza en las investigaciones o en el trámite de las causas. Y sabes quizás qué es lo que más me preocupa. Vos hiciste ese, no digamos denuncia, esa explicación la semana pasada. Yo estuve atento toda la semana a ver si había alguna noticia en algún lado sobre esto. ¿Sabés cuántas encontré? Ninguna. Entonces uno se pregunta, ¿no? Realmente, más allá de que no es que uno pretenda el patrimonio de la agenda o marcar la agenda, pero hay temas que son realmente muy delicados. Yo estaba comparando esta situación tan terrible que vive la Argentina, que nos afecta a todos en estos últimos días con el submarino, con el Ara San Juan, ¿no? Estábamos charlando con vos antes de empezar el programa. ¿Cómo de repente cuestiones que solamente aparecen cuando es tal el nivel de angustia o es tal el nivel de conmoción que provoca un tema como por ejemplo la desaparición del submarino y la angustia que todos tenemos por los 44 tripulantes, y ahí recién empieza a salir a la luz que durante las reparaciones del submarino hubo denuncias judiciales, que hay todo un informe interno de auditoría de 2015 y 2016 puesto de manifiesto por Hugo Alconada Mon en La Nación hace un par de días, sí, donde aparentemente hay actos o podría haber actos importantes de corrupción en la reparación, que por ahí incidieron o por ahí no en lo que le pasó al submarino. Pero bueno, hoy nos terminamos de enterar de que hay otro informe que dice que la Armada no está en condiciones de rescatar a nadie si la situación se plantea a más de 30 metros de profundidad. El submarino anda a más de 30 metros de profundidad. Si esto fuera cierto, según esa información, el submarino no debió haber salido. Y esto ya no es solamente un hecho de corrupción histórico, esto es algo de febrero de este año. Pero déjame Alejandro, que demos un pequeño vuelta de hoja y vayamos a algo un poco más, digamos, para festejar que para lamentarnos. Bueno, me alegro, vamos. Algo que tiene que ver con un invitado sorpresa. Bueno. Y se trata de nada más ni nada menos que darle la bienvenida a alguien que tiene mucho que ver con un éxito de la semana pasada, pero que va a tener gran impacto en estos días, que se llama Sergio Drukarov. Bienvenido al programa Al Derecho y al Revés. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Yo no lo conozco, confieso. Bueno, yo creo que no hace falta mucha aclaración. A propósito le hicimos este juego a Alejandro para que sea realmente una sorpresa de verdad, porque quizás él no iba a aceptar que te tengamos así tan directamente una vez más al aire. Y en un tema, muchas gracias. Ahora tenemos para festejar un éxito que creo que vos tenés mucho que ver con ello, ¿no es cierto? Estamos a mitad de camino, pero sin duda es un avance importante porque, bueno, la media sanción muestra que hay un compromiso de todo el arco político de impulsar este proyecto que oportunamente había abandonado el Ejecutivo y bueno, y lo vimos también en la votación, que fue por casi unanimidad, digamos, así que con mucha esperanza de que tenga impacto en el Senado también. Recordanos cuántos votos a favor y en contra tuvo de la ley de compra argentino, ¿no? Sí, porque no lo mencionamos, no lo dijimos. Sí, correcto. La ley de compra argentino y desarrollo de proveedores tuvo 188 votos a favor en general y 4 votos negativos, así que nada, por una muy amplia mayoría, la verdad que obtuvo la media sanción, y después el texto en particular tuvo pequeñas modificaciones, pero en parte, bueno, fue un trabajo muy consensuado con todos los bloques de diputados muy importantes. ¿Cómo ves hacia el futuro la posibilidad rápida, inmediata o no, de la otra media sanción? A ver, ahí se abre un camino que obviamente quienes no estamos en la labor diaria legislativa podemos pifiar fiero. Yo te diría que, bueno, es
es de interés del Ejecutivo avanzar en la sanción próximamente. No manejo obviamente los tiempos legislativos, pero sí te diría que deberíamos tener una ley sancionada, si todo va bien, en marzo, abril a más tardar, digamos, ¿no? Si esto se transforma en ley, ¿qué efecto más tangible podemos apreciar en el corto plazo? Mira, yo creo que hay dos efectos. Primero, obviamente que nuestro primer trabajo va a ser, reglamentar y darle forma a todos los procedimientos y mecanismos que tiene que utilizar el Estado a partir de esta ley en sus compras, dando un conjunto de elementos y de beneficios a las pymes en particular, como son la reserva que tienen en las contrataciones abajo de 1.300.000 pesos, donde tienen prioridad absoluta de adjudicación de esas compras, y por otro lado en el establecimiento de un mecanismo de mejora de las ofertas, toda vez que quedaron por encima en el margen del 20% del mejor precio licitado, las pymes van a tener la oportunidad de poder mejorar esa oferta y bajar sus precios, ¿no? Este es un mecanismo bastante utilizado, sobre todo a ciegas, porque siempre cuando se utilizan estos mecanismos lo que se hace es se pide una mejora en la cotización sin saber muy bien todos los proveedores a dónde están ubicados, cosa de mejorar la eficiencia en las compras y al mismo tiempo darle oportunidad a las pymes a que mejoren su participación. O sea que estos dos mecanismos son de aplicación en general a toda la administración pública. Y el otro, es obviamente el incremento en el margen de preferencia de nacionales versus importados, que pasa del 7% en el caso de las pymes al 15% y del 5% al 8% en el caso de las grandes empresas. Ahora, Sergio, esto lo habíamos hablado en su momento con vos, lo volvimos a hablar con Martín Echegoyen hace unos días. Concretamente para el común de la gente, lo que significa es que se abre la posibilidad de una mucha mayor participación de la industria nacional y sobre todo de las pymes en las compras y contrataciones del Estado, que son un porcentaje muy importante del PBI, es decir, muy importante de la economía. Ahora, yo agregaría ahí, cuando hablas de desarrollo de proveedores, porque eso por ahí sí que no se explicó tan bien, pero yo que obviamente tengo un contacto directo con el tema a través tuyo, escuché que, por ejemplo, en materia de trenes, una licitación enorme, es decir, una serie de licitaciones enormes por muchos años, lo que ustedes hicieron fue rescatar empresas nacionales que estaban fabricando, incluso exportando materiales importantes de estas licitaciones y que de repente hoy tienen la posibilidad de participar en la compra del Estado que antes no la tenían. ¿Es así? Sí, son dos mecanismos, por eso dijo, no sé si, eso tenía dos partes. La primera es, cómo le pegan al marco general a las contrataciones, independientemente del monto de la contratación, porque la autoridad de aplicación tiene una segunda función, que es intervenir o tener, una mirada industrial, toda vez que hay compras de gran porte, que son las más significativas, las grandes obras de infraestructura, las grandes compras vinculadas a material rodante, ferroviario o a bienes industriales que te generan, algún patrón de desarrollo tecnológico por muchos años, y que tiene sentido que ese patrón tecnológico sea más o menos compatible o con tus capacidades, o que si no lo es, por lo menos que ese patrón que vos adquirís tenga sentido, tenga subcontratación de pymes nacionales que lo puedan seguir en adelante, porque en el caso de trenes en particular era muy clave toda la parte nosotros tenemos un mercado de reposición de partes y de componentes, que muchas pymes viven hoy de eso, pero no están en el mercado de fabricación de partes y de componentes para trenes nuevos, porque no tenés un líder local o una empresa tractora nacional, y así como tampoco hubo grandes compras de ese líder local por parte del Estado que te permitiera, que te genere una demanda de ese tipo de componentes. Sí, porque entonces, saliendo un poco más del lenguaje técnico y trasladado así a palabras... Te termino y te redondeo la idea. Sí. La clave es que estas grandes compras, que hoy, si uno no tocara nada, si el Estado argentino no hiciera ninguna gran obra de infraestructura, cosa que no es el caso porque estamos trabajando sobre un plan muy ambicioso de infraestructura, son 5 puntos del Producto Bruto argentino. Pensando en todas las grandes obras, estamos hablando de entre 2,5 y 3 puntos
del Producto Bruto Adicional por año, por los próximos 8 años, y eso te puede generar, trabajando con este mecanismo, en donde uno promueve que haya subcontratación de pymes, promueve que haya transferencia tecnológica, aproximadamente unos 70.000 empleos nuevos en torno a ese horizonte de tiempo, sostenidos, y además empleos que tienen un promedio salarial muy por arriba del promedio de la economía, alto valor agregado, participación de estas pymes en grandes cadenas de valor internacional. Cuando viene un fabricante internacional de trenes, lo que hace es que esas pymes que le proveen empiecen también a participar de los otros mercados en donde esta empresa vende. Lo mismo pasa con energías renovables, lo mismo pasa con los proveedores de vaca muerta y de petróleo y gas, lo mismo pasa con la minería y con el litio, y lo mismo pasa con equipamiento médico, productos farmacéuticos, biotecnología, que son los grandes ejes, digamos, de todas las compras públicas que tienen un alto valor agregado, ¿no? Ahora, Sergio, en la práctica, ¿se estableció o puede llegar a existir algún mecanismo para controlar que esto que propone la ley, que establece el proyecto, una vez que sea ley, se pueda llegar a cumplir, se pueda llegar a controlar debidamente para que se dé el cumplimiento? ¿Cómo sería eso? A ver, es mi responsabilidad. O sea, se la quiero transmitir, digo, en vivo. Es mi responsabilidad. Nosotros estamos justamente trabajando para que esto, por un lado, no genere una burocracia infernal. Uno de nuestros ejes de toda la gestión es desburocratizar, no burocratizar más, por lo cual este tipo de agencias o autoridades de aplicación tienen que ser prácticamente invisibles para que nadie quiera eludirte, ¿no? Porque si vos te convertís en alguien que frena y que burocratiza, la gente te va a querer, o sea, los otros ministerios te van a querer eludir, y ese no es el sentido de la ley. Es de hecho lo que pasó con la ley anterior. Entonces, por un lado hay una agenda de simplificación en donde la autoridad de aplicación va a tener intervención. Obviamente los funcionarios están sometidos a las penalidades correspondientes si eluden estos mecanismos. Están previstos en la ley, estaban previstos en la ley anterior, esto no es algo nuevo, pero obviamente esto depende de un programa muy fuerte de sensibilización respecto a que esto es una política de Estado, que esto es una política que además tiene que trascender una administración, tiene que convertirse en una palanca de desarrollo productivo por muchos años. Y bueno, ese es un trabajo que nosotros estamos encarando tanto en la reglamentación como además en cómo le demos forma a esa autoridad de aplicación que va a tener, y en este programa es un tema clave. Ese tipo de autoridades de aplicación son muy sensibles a las políticas de transparencia, porque manejan información que es confidencial. Una pregunta muy cortita. Vos estuviste hoy hablando en la conferencia de la UIA, que es un evento muy importante, es el evento anual de la Unión Industrial Argentina. Aclaremos que fue una casualidad, pero sí, efectivamente estuve hablando. Pero estuviste interviniendo allí y podés haber palpado, porque lo que nos preocupa muchas veces, más allá de las oportunidades que sin duda hay que darle a la industria y sobre todo a las pymes, es cuál va a ser la respuesta de los industriales argentinos. ¿Qué nos podés decir de eso? ¿Cuál es la repercusión? Bueno, hoy justamente uno de los focos era: esta es una herramienta muy valiosa, pero no tiene que ser considerada solamente como una protección y una reserva de mercado, ¿no? Si la usamos solamente para que los mismos que le vendían antes al Estado sigan vendiéndole, habremos fracasado, porque no es el sentido de esta ley. Esta ley lo que promueve es que, acompañando obviamente el nivel de actividad económica que puede generar toda la inversión pública, genere mecanismos de desarrollo tecnológico, de inversiones, de mejora de capacidades, que todos los ministerios pueden acompañar y desarrollar mecanismos para certificar proveedores, para elevar la vara de la calidad de lo que están comprando, para generar mecanismos de alta transparencia, para reducir costos en el tiempo. Más allá de que exista una preferencia, nosotros tenemos que establecer un horizonte en donde cada vez, cada peso y centavo que gasta el Estado sea cada vez más eficiente y derive en mejores servicios públicos. O sea, es una ley que tiene esa complejidad, y obviamente los industriales tienen que comprometerse a acompañar ese proceso, en donde además de esta ley, obviamente, el Ministerio acompañe con herramientas de financiamiento, con programas de desarrollo de proveedores, con asistencia técnica. Sergio, desde acá, desde El Derecho y al Revés, queremos felicitarte por este éxito parcial, pero que esperemos que en poco tiempo se transforme en una realidad. Un abrazo muy grande y bueno, muchas gracias por la invitación sorpresa. Al contrario, un gusto y gracias a vos por haber salido al aire. Hasta pronto, adiós. Bueno, nos vamos a la pausa. Muchas gracias, Alfredo, Fede, gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.
Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el combo único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y personal. Promoción válida hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Un lugar donde se abren micrófonos para difundir la voz, compartir ideas, estilos de vida y compromisos sociales. Un espacio de expresión para todos. Estamos de vuelta. Hola, vamos a retomar el programa con una presentación que nos da un gusto enorme poder hacerla porque se trata de un periodista sumamente joven, muy pero muy activo. Estamos hablando de Iván Ruiz, un periodista de investigación del área de investigación del diario La Nación, que yo diría publica 2, 3 notas semanales, realmente muy activo, con una repercusión enorme en los últimos tiempos. Creo que Iván debe tener algo más de 30 años, algo por el estilo, y además forma parte del equipo de investigación del ISIG internacional, que se dedica en estos momentos a los no Panama Papers, a los Paradise Papers, ¿no es cierto? Que es un lugar de privilegio donde solo un grupo muy contado con los dedos de la mano de periodistas muy prestigiosos de nuestro país y de todo el mundo forman parte, así que te damos la bienvenida, Iván, y gracias por estar en nuestro programa. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por lo de joven, sobre todo, ¿no? ¿No es verdad? ¿O sí, es verdad, 33. La edad de Jesucristo. Ya pasamos los 30, ya empieza la cuenta regresiva a los 40, uno se empieza a preocupar más por esto que por los Paradise Papers. Y antes de empezar, me gustaría que me recuerdes el premio que recibiste, creo que hace un mes o menos. Sí, y te agradezco también a la gente de FOPEA, que el premio FOPEA, que es un premio que se le da al periodismo de investigación, tanto a nivel gráfico como a nivel televisivo y otros, digamos... ¿Por qué temática fue? Externas. Hicimos una investigación en el diario sobre el caso Odebrecht, puntualmente la construcción de la planta Paraná de Las Palmas, que fue una de las más... Fue la causa que más rápido avanzó, y la verdad que me entretuve bastante publicando algunos artículos que contaban un poco el detrás de escena de licitaciones arregladas, de sobreprecios, de dirigentes y funcionarios que le daban obras a sus hijos, bueno, cosas que pasan en este país por desgracia, ¿no? Iván, Alejandro Durkarov te saluda. ¿Cómo estás, Alejandro? Como decimos siempre, a romper el hielo, vamos a empezar con algo livianito. Sí. Tu nota del viernes referida al tema de los hermanos Lijo. Sí. Nosotros asociábamos esto, vos habrás leído también, o tendrás presente el libro de Tato Yang, Negro de la Justicia, o el largo artículo muy interesante de Hugo Alconada-Amón, radiografiando Comodoro Pi. Y de alguna manera uno se pregunta con mucha preocupación, ¿no cambia nada?
Bueno, es la gran pregunta y la gran incógnita, sobre todo para un gobierno que en este sentido está recién arrancando, ¿no? Porque lleva 2 años nomás, y un gobierno que tiene una gran oportunidad, desde mi punto de vista, para poder, digamos, de alguna manera dar un golpe simbólico y romper con un montón de cosas oscuras que pasan dentro de Comodoro Pi que la gente ni siquiera se imagina. Así que, de alguna manera, lo que retrataba la reunión del otro día es cómo dentro del gobierno también hay sectores que pujan por mantener el status quo, ¿no? El status quo que cuando uno es gobierno lo beneficia y el día de mañana uno nunca sabe qué puede pasar. Así es. El gobierno kirchnerista creyó que la protección iba a, digamos, se iba a eternizar de alguna manera y había un pacto, y ese pacto se rompió de alguna forma, así lo entienden los kirchneristas, cuando los jueces activaron causas judiciales que estuvieron durante muchos años dormidas por cuestiones políticas, básicamente, ¿no? Entonces, vuelvo al inicio, me parece que el gobierno tiene una oportunidad de jugar a fondo o, de alguna manera, hacer equilibrio. Un equilibrio que puede terminar mal porque puede caerse abruptamente, sobre todo cuando deje el gobierno. Claro. Lo cual, digamos, me parece bárbaro que se investigue a los funcionarios, digamos, de los gobiernos, digamos, actuales y salientes. Lo que el problema acá es que durante digamos, mientras el tiempo que los funcionarios están activos como funcionarios, la justicia hace la vista gorda a un montón de cosas, y por eso, entre otras cosas, aparece la frase esta del Tano Angelici, que es: el hijo está jugando bien ahora. Bueno, el hijo tiene causas sensibles para el gobierno, la causa de la deuda del correo, que preocupa mucho al presidente y a su familia, tiene la causa del bono de los 100 años que ordenó emitir el ministro Caputo. Son causas que pueden generar dolores de cabeza, y una pelea contra un juez de Comodoro Pi con el poder que tiene el hijo, bueno, hay que estar dispuesta a darla. Sí, yo creo que, como vos decís, el gobierno tiene una gran oportunidad, y me consta personalmente de mucha gente con la mejor voluntad y con claridad de conceptos, y diría de principios, que quiere darla. El problema es que los sistemas, uno tiene la sensación que son muy, muy difíciles de enfrentar, ¿no? Y por ahí la comparación con Brasil vale la pena, que es un tema que vos conocés bien. Nosotros hemos tenido también la suerte de estar bastante cerca, y cuando charlas con el juez Moro o con sus fiscales, te das cuenta de que ahí hay, del lado, digamos, del Estado, del lado de la justicia, un equipo fuerte dispuesto a trabajar. La sensación es que en la Argentina no solamente falta ese equipo, sino que faltan hasta los medios materiales también para poder hacerlo, ¿no? Bueno, es uno de los reclamos hace poquito hubo un encontronazo público entre el ministro de Justicia, Germán Garabano, y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el que Lorenzetti le reclamaba: si quería modernizar la justicia, como dice Garabano, hace falta recursos. Así que en esto va justo lo que vos decís, ¿no? También hace falta, obviamente, más dinero para que la justicia sea más eficiente, entre otros cambios. No creo que el dinero sea lo más importante. Claro, correcto, correcto. Iván, me consta, porque recibo periódicamente tus llamados por consultas en temas económicos, contables, financieros, tu gran preocupación en que las investigaciones que llevas a cabo estén debidamente fundadas, debidamente apoyadas, y esto un poco, digamos, a uno que ha pasado por la justicia, por el Poder Judicial, y siempre tiene la inquietud de sumar de alguna manera para que todo este sistema de investigaciones, de llegada de la justicia a feliz término, se produzca. ¿Vos sentís que el efecto y la presión que viene haciendo el periodismo en todos estos últimos años se encuentra de alguna manera debidamente compensado con una acción de similar fuerza, de similar fortaleza por parte del Poder Judicial para de pronto ponerse de pie y cambiar la cara de la justicia que está tan empañada? Bueno, depende de dónde uno lo mire, ¿no? Porque si uno toma la foto de los últimos años del kirchnerismo, claramente el periodismo tomó la rienda de investigaciones que la justicia no hacía, o hacía en contadas ocasiones, casos muy puntuales como el de Amado Boudou con Chicone, en el que, digamos, investigó a medias además, ¿no?
Pero depende el momento. Por ejemplo, en el caso de Freiler fue un momento en el que tanto el periodismo como la política de alguna manera tenía una intención, una vocación de digamos, depurar la justicia. Pero eso depende de cada momento. Creo que ahora particularmente el periodismo está, digamos, bastante a la espera de lo que suceda con este gobierno, sobre todo la investigación que no tiene que ver solo con la justicia, sino también con las acciones de gobierno y los funcionarios que puedan incurrir en algún acto de corrupción. Está un poco a la espera y un poco a la espera de que termine esa luna de miel, ¿no?, con el gobierno, que incluso nos pasa que muchos sectores de la sociedad no quieren escuchar que hay corrupción en este gobierno como en todos los gobiernos del mundo. Entonces creo que un poco el periodismo está jugando ahora a la espera a ver qué sucede con estos próximos meses, y creo que quizás el año que viene puede ser un año bisagra a la hora de analizar ya la performance y si algunos funcionarios han incurrido o no en algún acto de corrupción de este gobierno. Sí, y por ahí, tomando tus palabras, ¿no? Por ahí el problema de la Argentina en estos últimos tiempos es el de la grieta, llamémosla otra vez, porque no se conciben las cosas si no es como que benefician o perjudican a uno de los dos supuestos bandos, en los que la mayoría, o muchos por lo menos, creo, por ejemplo, nosotros tres no tenemos ningún interés en estar. Es todo lo contrario. Pero terminás diciendo, bueno, esto no lo digo porque estoy beneficiando a estos otros que son peores, o esto en realidad hay que darle más tiempo. Es decir, ese tipo de cosas. Y me da la sensación de que de repente los grandes problemas quedan en segundo plano, ¿no? Como vos decís. Bueno, la grieta también atravesó el periodismo y creo que es una de las cosas más visibles que uno puede ver, ¿no? Porque somos las personas que comunicamos la realidad, y eso está clarísimo, que es una grieta muy grande que el kirchnerismo se encargó de alimentar. Particularmente desde el Diario de la Nación, o por lo menos voy a hablar a título personal y de algunos colegas que me siento muy identificados, que forman parte del equipo con el que trabajo, tratamos de estar al margen de esa grieta e incluso hacer cosas que generan reacciones ilógicas, ¿no? Como por ejemplo que en Twitter o en otras redes sociales a uno lo acusen de, por ejemplo, digamos, de beneficiar al kirchnerismo, cuando tanto yo como mis colegas durante muchos años trabajamos justamente revelando actos de corrupción del kirchnerismo, pero el kirchnerismo ya no es más gobierno, con lo cual ahora lo que hay que analizar son la actuación de los funcionarios actuales. Entonces, bueno, es difícil salirse de la grieta, porque uno, digamos, lo que se ve de afuera es que si uno trabaja para la Nación tiene que escribir noticias con cierto sesgo ideológico, y que si uno trabaja para Página 12 u otro diario opositor en este momento, tiene que escribir noticias solamente críticas del gobierno, y la verdad es que no es así. Se puede estar en un punto medio de la grieta. Iván, de las últimas 10, 15 investigaciones que hiciste, contame aquella que te haya dejado una anécdota entre un poquito amarga o curiosa, o algo que no esperabas encontrar en medio de la investigación, algo que tenga que ver con el ejercicio del periodismo en concreto. Bueno, a ver, las investigaciones todas te dejan alguna anécdota, algo gracioso, algo agridulce, todos tienen algo. A ver, un poco por lo que fue la magnitud de que tuvo la investigación. Panama Papers fue una investigación que nos marcó a todos a fuego en el equipo de la Nación, para bien y para mal, digamos, para bien por el hallazgo periodístico, para bien porque tuvimos mucho reconocimiento a nivel internacional también, con el de hecho hasta al premio Pulitzer a todos los que integramos el equipo. También sabor amargo porque en redes sociales recibimos, y todavía entre colegas también recibimos cuestionamientos y críticas por el trabajo. Entonces uno tiene que tratar de tener los pies sobre la tierra y de alguna manera evitar caer ni en el exitismo ni en el fracaso, ¿no? Bueno, una anécdota graciosa me pediste, por ejemplo, cuando estábamos con Panama Papers, me acuerdo que estábamos intentando buscar a los Caputo, digamos, ¿no? A todas las personas que se llamaran Caputo, y la verdad es que había como 40.000 Caputo, porque es un apellido bastante común. Entonces, en un momento, digamos, hicimos una depuración y empezamos a llamar por teléfono, y a mí me tocó hablar con una persona que era primo lejano de Caputo, y la persona, la verdad que, digamos, durante
no sé si meses, pero durante semanas estuvimos siguiendo su patrimonio casi milimétricamente, a ver si tenía algún tipo de contacto con su primo. Él, hablábamos y nos juraba y nos perjuraba que no lo conocía siquiera, que lo había visto de casualidad en una reunión de primos, y la verdad es que era así, porque no tenía ningún tipo de contacto. Después obviamente le pedimos perdón por el disgusto y por tenerlo en la alerta tantas semanas, pero bueno, es un poco también parte de cómo laburamos nosotros en el chequeo de información, ¿no? Iván, ¿cuánto les aporta a ustedes, al equipo de investigación, La Nación Data? Empezando por Ricardo Bron y compañía al frente. Bueno, la verdad es que muchísimo. Es un lugar donde uno descansa con temas que son muy difíciles de aplicar, y donde uno hace realidad sueños de nota que sin el uso de las tecnologías sería imposible hacer, digamos, ¿no? Cuando recibimos papeles, no sé, 200, 300 hojas, digamos, en papel, ¿no? Físico, sí. Y uno ya sabe que eso se puede hacer, pero la única forma es que alguien le corra un programa, que lo reconozca, que lo pase un Excel y que después otra persona agarre, que es especialista en Excel, agarre ese Excel y empiece a filtrar, y recién después de ahí los podamos ver nosotros y podamos preguntarle de alguna manera a ese Excel y a la fuente sobre los datos que arrojan esa investigación. Con lo cual el espacio de data es realmente clave sobre todo para las investigaciones que no son las investigaciones, las filtraciones clásicas, ¿no? Que cada vez la verdad que se ven menos en el periodismo. El periodismo cada vez se nutre más de datos públicos, datos abiertos, claro, y que son muy valiosos si uno sabe cómo exprimirlos. Entonces ahí el rol del NData es clave, es un equipo que está muy dispuesto a trabajar con los periodistas del equipo de La Nación, y que siempre está al pie del cañón para darte una mano, para ayudarte, y además interpreta muy bien periodísticamente lo que uno quiere lograr. Ahora te hago una pregunta, Iván, sobre esa misma senda. ¿Vos qué sentís vos con respecto a la información y a la capacidad de procesar información que tiene la justicia? Porque una sensación que uno tiene es que así como ustedes pueden llegar a hilar tan fino y a promover y a publicitar cosas que parecen escondidas, los juzgados o no quieren o no pueden realmente acceder a esa metodología y están muy en una etapa arcaica, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que en la mayoría de los casos no pueden, no es que no quieren. Correcto. Yo creo que incluso los malos jueces quisieran tener más información para usarla para el mal, digamos. La verdad es que hoy justamente hablaba con un fiscal y comentaba un poco el trabajo que hacíamos en el equipo y demás, y ellos tenían que pedir una información a Estados Unidos, y me puso una cara, me dice, yo tengo que pedir un exhorto. Y bueno, en un punto lo que me decía tiene razón, me dice, la justicia, estamos en el siglo XXI y trabaja con herramientas todavía en el siglo XX en Argentina. Y es así, porque además de los pocos recursos que hay, son recursos que están poco especializados en las nuevas tendencias, digamos, ¿no? Sobre todo para procesar grandes cantidades de información, y muchas de las causas tienen grandes cantidades de información. Estamos hablando de fojas y cuerpos que en la mayoría de los casos no están digitalizados siquiera. Entonces ya estamos en un nivel de atraso, pero altísimo, pero muy alto. A mí se me ocurrió una comparación interesante de dos noticias de hoy, ¿no? Por un lado uno ve, Casanelo procesó a la cúpula de la Secretaría de Medio Ambiente por obstruir la aplicación de la ley de glaciares. La información de hoy. Bueno, ahí hay una decisión política, porque la cosa parecía que estaba bastante clara y no requería una investigación mayor. Entonces, en eso depende un poco de la voluntad, digamos, de la capacidad del juez de operar. Sí. Pero en paralelo también veo que hoy ordenaron abrir una cantidad de cajas de seguridad de personajes muy importantes de la política argentina, entre otras la propia caja de Debido y unas cuantas cajas de seguridad más. Y uno ahí se pregunta si es casi un chiste eso, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre que después de tanto tiempo en esa caja de seguridad puede haber algo? Bueno, sí, la verdad que dijiste casi todo. Otro buen ejemplo puede ser la causa de José López, que hasta que no aparecieron las valijas durante 8 años la causa estuvo deambulando y quedó abierta de casualidad, podría haber sido sobreseído tranquilamente, pero digamos, la justicia muchas veces tiene que chocarse con los acontecimientos, ¿no? En este caso se choca con una realidad que
señala a De Vito como el gran responsable de digamos, muchos de los desfalcos millonarios de licitaciones, de contrataciones directas, de fideicomisos truchos y otras cosas más que ni siquiera sabemos seguramente. Así que a veces la justicia actúa así, digamos, ¿no? Se choca con la realidad. ¿Qué opinás, por ejemplo, del rol de Alejandra Minicelli en la defensa de su esposo? Bueno, ella es no digo nada nuevo, pero es una mujer muy inteligente que estuvo siempre muy pegada a, digamos, cada paso que daba Julio De Vito. No es casualidad que haya sido funcionaria, una persona que siempre le cuidó la espalda y que creo que, digamos, de alguna manera su salida pública, su aparición pública, da muestra de preocupación, obviamente, desde el entorno de De Vito y además un llamado de atención, una advertencia para gente que puede preocuparse si De Vito habla, porque una persona que estuvo escondida, que estuvo evitando hablar durante tantos años, que ahora salga y dé la cara y se siente en la mesa de Mirta Legrand, también da fe de que está dispuesta a hacer, no sé si cualquier cosa, pero sí de cambiar una actitud que venía bastante pasiva. Ahora, ¿y eso va en línea con las investigaciones también que se están abriendo? Porque vos mencionabas la planta de Paraná de Las Palmas, ahí ya hay citaciones a empresarios de primer nivel de la Argentina. Sí. Lo están llamando a Brito también. Nosotros comentamos en la primera parte del programa la denuncia que hace Emilia Delfino sí, claro, en Perfil sobre Techín. Exacto. ¿Habrá posibilidad de ir a la otra pata de la corrupción? Bueno, a ver, es un primer avance que por lo menos hayan citado a declarar como acusados, ¿no? Ese es el primer paso. Después quedan las dudas sobre cómo actúa la justicia y la vara, ¿no?, que tiene la justicia. Por ejemplo, en el caso de Chicone, el juez Lijo detuvo a Amado Vudú, una persona que políticamente, digamos, representa mucho de lo simbólico, pero que tiene muy poco poder y poco peso, y después lo hizo declarar en indagatoria por posible temor a entorpecer la justicia cuando ya no es vicepresidente siquiera. Y en cambio, en el caso de Brito, declaró ayer, obviamente no fue detenido, si no estaríamos hablando todo de eso, y una persona que está acusada de haberle pagado dinero a uno de los principales arrepentidos de los últimos años en la Argentina para que se callara. Si eso no es obstaculizar la justicia, la verdad es que me llama un poco la atención la distinta vara con la que se mide. Pero bueno, por ahí puede ser justamente porque es muy incipiente esto de que los grandes empresarios de la Argentina, y remarco acá, bueno, justamente Brito, que es el principal banquero del país, y además el tema de Pablo Roca y su sobrino, son dos personajes con mucho poder. No es casualidad que las dos causas no están frenadas en el caso de Brito porque fue indagado, pero no se actúa con la misma celeridad que con algunos funcionarios públicos. O Cristóbal López. Exacto. También con cantidad de acciones que lleva a cabo en forma permanente para intentar rescatar y quitar del patrimonio a alguna de sus empresas y bienes antes de que se le venga la malaria. El caso de Cristóbal López y Lázaro Báez me parece que es distinto porque no son empresarios del poder permanente, digamos, son empresarios que crecieron mucho a la luz del kirchnerismo, digamos, con contratos de obra pública, sobre todo Báez, ¿no? Pero no son de esa élite que maneja el país, por lo menos el tema económico en la Argentina desde hace muchos años. Brito sí lo es, Pablo Roca es el número uno, y ahí hay una gran diferencia entre los Báez y los Roca. ¿Cómo ves el tema Gil Carbó? Digamos, pensando en que próximamente, en algunas semanas, ya no va a estar más al frente de la Procuración, de hecho no está, pero que se ha ocupado y ha hecho mucho esfuerzo para dejar de alguna manera armado su mecanismo y que va a haber cierta dificultad para remover o quitar algunas piezas claves que ha dejado en la estructura de la Procuración. Bueno, a ver, en el caso de lo que deja Gil Carbó, me parece que algunas cosas, digamos, hay que ser críticos con su gestión y otras cosas hay que ser sinceros y hay que animarse también a, digamos, de alguna manera elogiar, porque la creación de las procuradurías especializadas creo que es un gran avance para una justicia que está totalmente diezmada, sin recursos, y que muchas veces, sobre todo en el interior del país, depende de estas procuradurías especializadas para que procesen grandes cantidades de información. Son lugares que tienen muchos recursos y que realmente emplea a gente muy capaz en general. Por otro lado, con respecto a la oportunidad
y vuelvo a este tema de la oportunidad del gobierno, ¿no? Cuando fue jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri nombró a personas muy ligadas a él como procuradores de la ciudad. Estamos hablando de Germán Garabano, que hoy es ministro de Justicia, estamos hablando de Ocampo, que hoy es ministro porteño también del gobierno de Cambiemos. Sí. Entonces, creo que es una nueva oportunidad para el gobierno de Cambiemos y para Mauricio Macri de no repetir sus errores, ¿no? De poner a alguien realmente independiente en un lugar clave para que la justicia funcione. ¿Qué dice tu olfato sobre quién va a recaer la designación? Y la verdad es que no lo sé, hay muchos candidatos que son los que están publicándose en todos lados, pero no hay un candidato firme. Todos tienen algún talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera. De algún sector del gobierno dicen que quieren dar un golpe de efecto con el nombramiento, alguien que sea totalmente independiente, alguien que no sea de Comodoro Pi, que no sea de la familia judicial, pero después también hay sectores dentro del gobierno que quieren una justicia, digamos, que haga de alguna manera, digamos, más cercana y más afín, ¿no?, al gobierno y que no moleste tanto en la gestión. Sí, también es cierto que para la designación hace falta un acuerdo político muy amplio, ¿no? Totalmente. Es decir, si no contás particularmente con el peronismo en el Senado, no tenés chance. Entonces me da la impresión de que eso es una negociación. Yo en ese sentido te pregunto, ¿qué te parece la propuesta de modificación? Porque es curioso, ahí hay un proyecto de ley del Ministerio Público que está firmado nada menos que por el vicepresidente, es decir, el presidente provisional del Senado, del oficialismo, Pinedo, el presidente del bloque justicialista, Pichetto, y un par de senadores más. Es decir, en conjunto han presentado un proyecto. Y ese proyecto reduce la mayoría necesaria para la designación a una mayoría absoluta, en lugar de ser como era antes 2/3. Sí. Bueno, ¿qué opinas de eso? Hay dos grandes críticas para hacerle al proyecto que por suerte se cayó, en principio no hay acuerdo, digamos, ahora, pero las dos principales críticas es el mecanismo por el cual se puede remover con mayoría simple a un procurador, ¿no? Ningún procurador puede sentirse con espalda como para iniciar una investigación que pueda hacer tambalear un gobierno cuando sabe que en cualquier momento pueden correrlo con poquitos votos en el Senado. Eso es clave. Y por otro lado, también está el tiempo del mandato. Me parece que había que recortarlo, pero quizás hay que dejar un margen para que puedan convivir, como pasó con Gil Carbó, procuradores designados por gobiernos anteriores con gobiernos que no lo eligen al procurador, digamos, ¿no? Pero bueno, también esto está muy pegado a lo que hablábamos recién de la mayoría simple para desplazarlo. Ese para mí es el eje fundamental. Ahí tendría que tener de alguna manera un respaldo importante del Senado del Procurador para que pueda avanzar sin ningún temor sobre los distintos gobiernos. Iván, la verdad que esto ha sido muy provechoso, se nos está yendo el tiempo, pero te hago una última pregunta para contestar por sí o por no. ¿Cómo manejan o a qué le dan prioridad frente a la disyuntiva de la máxima de todo periodista entre lo que es obtener la primicia y el chequeo necesario de la información antes de largarla al ruedo? Bueno, la verdad es que nosotros, esto es periodísticamente un pecado lo que voy a decir, pero no le damos mucha bola a la primicia. Muy bien. Sinceramente no corremos atrás, por lo menos no el equipo de investigación, no corre atrás de que un juez o un fiscal te adelante un pedido de indagatoria o un procesamiento. Vamos atrás de otros temas y a veces sí nos tenemos que apurar porque sabemos que hay otros periodistas que están atrás de las mismas investigaciones, entonces ahí sí aceleramos porque obviamente una investigación que es publicada antes pierde totalmente el sentido. Así que nuestro concepto de primicia es un poco más aliviador en términos de correr contra el tiempo, pero te aseguro que cuando te enterás que hay otro colega que está trabajando lo mismo que vos, te empieza a correr el sudor frío porque a veces son semanas o meses de investigación y podés perderlo en cualquier momento. Es así, te agradezco muchísimo, muchas gracias, se nos fue el tiempo y ha sido muy provechosa esta entrevista y esperemos que se repita. Bueno, Alfredo, por favor, gracias a vos por todas las consultas, respuestas constantemente. Un abrazo. Adiós, hasta pronto. Bueno, y dejamos